Muy buenos días en esta preciosa mañana. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Yo estoy muy agradecida con Dios primeramente y con las autoridades de la iglesia por el privilegio que me dan de compartir el mensaje de la palabra de Dios. El tema para esta mañana lo he denominado Escalando Peldaños. Y vamos a leer una porción de la palabra del Señor para poder desarrollar este tema. La cita la vamos a ver en Mateo 15, del 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28, y dice: Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de la región, clamaba diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Qué hermosa porción de la palabra del Señor. Esta mujer es una figura en la sombra, porque no sabemos su nombre, solo sabemos que era cananea, pero nos deja una gran lección de fe. Ella expone su necesidad. La mujer no se preocupa de nada y va y expone, le dice a Jesús qué es lo que ella necesita. Mi hija está siendo atormentada por un demonio. Nos enseña esta mujer que ella tiene una fe que conoce en quién pone su confianza. La mujer se dirige a Jesús bajo el título de Hijo de David. Ese era el título reconocido del Mesías prometido, el Salvador que estaban esperando los judíos. Querida mujer, reconozca que Jesús es el Hijo de Dios y no tema poner su necesidad delante de Dios. Por el hijo que está sufriendo, por la hija que tiene una gran necesidad, por el esposo que no tiene trabajo, que necesita una ayuda de parte de Dios, por esa necesidad que está atormentando a su familia. Expóngala delante de Dios. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús quedó en silencio al escuchar ese reconocimiento de la mujer. Esta mujer no solamente reconoce la figura pública de Jesús como sanador de enfermos, sino como el Mesías enviado de Dios. Ella ya sabía, había escuchado de Jesús, sabía quién era Él. Y Jesús no le responde. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. No nos responde cuando nosotros queremos, pero responde. Aunque tarde, la respuesta llegará. Despídela porque da voces tras nosotros. Los discípulos la rechazaron. No querían que ella siguiera gritando detrás o al lado del maestro, que ella siguiera diciendo: Señor, socórreme, Señor, ayúdame, mi hija
es gravemente atormentada por un demonio. Los discípulos le pidieron a Jesús que la despidiera, porque daba voces detrás de ellos. Entonces les molestaba. Mujer, no se preocupe si la rechazan por insistir pidiendo por su hijo que tiene problemas con su matrimonio. Usted siga clamando, aunque le digan que ya no lo haga, usted siga clamando por ese hijo para que ese matrimonio vuelva a la normalidad como fue establecido desde el principio. Por una hija enferma que necesita salud de Dios, usted siga clamando por ella, aunque sea rechazada por las personas. Por el esposo que sufre alguna enfermedad, no se preocupe, aunque sea rechazada, que la critiquen, usted siga clamando. Señor, socórreme. Usted siga diciéndole al Señor, socórreme, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi familia que está siendo atormentada por esa situación que estamos pasando. Entonces ella vino y se postró ante él. Nos enseña una fe que lleva a la adoración, que a pesar de la necesidad que ella tenía, a pesar de saber cómo estaba su hija atormentada por un demonio, ella vino y se postró ante Jesús. A pesar del silencio de Jesús y el rechazo de los discípulos, ella se postró y adoró a Dios. Hermano y hermana, adore a Dios, aún en medio de todo pronóstico. Póstrese ante Dios como hizo esta mujer, que se postró ante Jesús para adorarlo. En medio del problema, en medio del dolor, en medio de toda necesidad, de toda adversidad de la vida, hermano y hermana, póstrese a adorarle, a bendecir, a exaltar su nombre maravilloso. Ella vino y se postró. Nos deja esa gran lección de una fe que nos lleva a la adoración. Señor, socórreme. Ella rogó, Señor, socórreme. Ella clamó a Jesús, le rogó por la vida de su hija, que era gravemente atormentada. No sabemos cómo estaba esta hija, si era grande, si era pequeña y en qué estado la tenía el demonio. Pero a ella no le importaron las barreras, no vio ningún impedimento, no le importó la multitud ni el prejuicio. Ella miró solo a Jesús, no se detuvo a ver a la multitud, sino que ella puso su mirada en Jesús para recibir el milagro que ella estaba necesitando. Amada hermana, no se cae delante de las dificultades. Usted siga clamándole al Señor. No deje que la multitud la callen, que la silencien, quieran a silenciarla, pero clame que Jesús le dará la respuesta correcta a su necesidad y en el tiempo correcto cuando Él así lo especifique. Humíllese, mujer, bajo la poderosa mano de Dios para que Él la exalte cuando sea tiempo. Humíllese pidiendo ayuda, como lo hizo esta mujer valiente, muy valiente, que aunque Jesús no le respondía y los discípulos la rechazaban, ella seguía clamando, pidiendo ayuda. Ella seguía a Jesús, puesto sus ojos en Jesús. Ella seguía en ese clamor, mostrándole su necesidad. Así, querida hija de Dios, siga clamando por ayuda para su familia. No se canse de seguir al Maestro, que a su tiempo Él dará la respuesta a su necesidad. ¿Por qué pasa todo este drama que Jesús no le responde y los discípulos la rechazan? Porque era solo para los hijos, pero aquí esta mujer nos demuestra, nos enseña una fe que ella tenía
que le reveló lo profundo de su bajeza y lo exaltado de Dios, la grandeza de Dios. Ella reconoce su bajeza, pero también reconoce la exaltación de Dios. Que Jesús no le responde y los discípulos la rechazan porque solo era para los hijos. Y qué palabras las que sigue escuchando y de qué manera es tratada, de perrillo, despreciada. Y a ella eso no le importó. Ella sigue escalando peldaños hasta llegar a donde ella quiere llegar. Sigue humillándose. Sí, Señor, le dijo, no lo merezco, soy la más despreciable, pero sana a mi hija. Es necesario mantener en mente que la forma en que Jesús le respondió a esta mujer no era para destruir su fe, sino para desarrollarla. Esto tenemos que tenerlo presente nosotros, que cuando el Señor no responde a la primera que nosotros le estamos pidiendo, es porque Él quiere que desarrollemos la fe, que no desmayemos, que sigamos adelante, que no nos callemos ni nos cansemos, sino que sigamos clamándole al Señor para que desarrollemos esa fe que Él quiere que lleguemos a desarrollar, como hizo esta mujer. Ahí nos muestra una gran enseñanza de fe, que ella reconoció su profundo dolor, su profunda necesidad, su profunda situación o su estado, pero también reconoció lo exaltado de Dios, lo grande que es Dios. Entonces, tenemos que aprender de esta mujer que no desmayó, sino que ella siguió escalando y escalando para llegar al punto que ella deseaba. Desde aquella hora, ese punto de ese versículo es bien importante e impresionante, impactante para nosotros, para nuestra vida, porque dice desde aquella hora. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Bendito sea el nombre del Señor, alabado su santo nombre. Esta mujer llegó al último peldaño, que era tocar el corazón de Jesús, y no desistió hasta recibir su milagro. Lo que ella iba buscando, lo que ella iba clamando, lo recibió en el tiempo justo, en el momento preciso. Ella recibió su milagro. Jesús no la había desechado. Los discípulos tal vez se equivocaron, pero Jesús no. Él quería que ella desarrollara aún más su fe. La fe de esta mujer era tremenda, porque ella persiste en alabar a Jesús y confiar en Él cuando todo parecía que estaba en contra de ella. Parecía que los discípulos estaban en contra de ella. Despídela, anda gritando al lado de nosotros. Aún las palabras de Jesús le hubieran hecho pensar que Jesús estaba en contra de ella, pero ella persistió y confió, tuvo fe. La respuesta de la mujer nos muestra su determinación y su misma fe. Ella está determinada a no dejar ir a Jesús sin tener una respuesta de Él, a no dejar que Jesús se vaya sin recibir su milagro, lo que ella iba buscando, porque ella conocía con quién estaba tratando. Que nosotros podamos aprender con los ejemplos de fe dados por esta gran mujer, porque solamente así podremos disfrutar y recibir el mejor regalo que Dios tiene para nuestra vida. Así, estimada hermana, no se canse de clamar a Dios por su necesidad. Adórele, humíllese delante de Él, siga al Maestro hasta tocar su corazón
y usted también recibirá su milagro conforme ha creído. Luche por tocar el manto del Señor. Usted es muy valiosa delante de Dios. Es una perla esculpida en las manos de Dios y Él no va a olvidarse de ese clamor que usted tiene delante de Él. Su oído no se ha agravado para escuchar la oración, el clamor, la petición de sus hijos. Su brazo poderoso no se ha cortado para bendecirnos, para darnos lo que necesitamos, para solucionar todo problema. El Señor ahí está presente para ayudar a cada uno de sus hijos. Él no se olvida de ninguno de sus hijos. Él nos tiene y nos cuida como a la niña de sus ojos. Así, querida hermana y amiga, no se desanime, no se desespere si la respuesta no llega aún, pero siga confiando, siga fortaleciendo su fe, que la respuesta llegará. Aunque tarde un poquito, la respuesta llegará y usted recibirá el milagro que está esperando para su familia, para usted misma, y el Señor es grande y poderoso para hacer los milagros que nosotros ni nos imaginamos. Así que el Señor les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno y que este mensaje quede en su corazón y que sirva para la hora de la necesidad poder echar mano de esta palabra del Señor. Amén.